¿Cómo le va, Yulisa? Bien, ¿y usted, profe, cómo está? Aquí sobreviviendo. No es que me caí, casi Sí. me mato. Profe, Ca- pero está bien. Casi, Pero sí está bien. sí. Hierba mala nunca muere. Em, sí, fue una caída aparatosa. Eso es lo que se llama una caída aparatosa. Bueno, ahorita empezamos. Vamos a darle un minuto a más gente. ¿Cómo le va, Helen? De ahí, profe, aquí muy cansada, pero gracias a Dios bien. Eso. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver, a culminar la mecánica de fluidos y vamos a resolver unos problemas muy interesantes para que vean cómo ustedes con las herramientas ya pueden diseñar sistemas. Bueno, esta luz no está haciendo nada aquí. Bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a hacer un repaso. Se ve y se oye bien, ¿verdad? Muchachas. Sí, profe. Ok. Acuérdense que la semana pasada llegamos a establecer la ecuación de la energía, ¿verdad? La ecuación de la energía para fluidos, llegamos a estas dos, ¿verdad? Y sustituimos la entalpía y entonces llegamos a la ecuación de la energía que es esta, ¿verdad? Esta ecuación es fundamental entenderla, ¿verdad? Esta. Ok, para un flujo ideal sin pérdidas, entonces vamos a tener que la diferencia en energías internas y la transferencia de calor neto, entonces es cero. Entonces, no tenemos bombas ni turbinas, ¿verdad? Entonces el trabajo neto es cero. Y entonces dedujimos la ecuación de Bernoulli tal y como está ahí, ¿verdad? La podemos escribir en varias formas. La podemos escribir como PI por V y esta forma que está aquí, o PI entre ρ, porque 1 entre ρ es VI, ¿verdad? O en función de presiones. ¿Ok? Bueno, y también podemos dividir entre G toda la ecuación y entonces vamos a tener la ecuación en alturas, ¿ok? En alturas, que son las equivalencias de la energía que tenemos ahí. Entonces, podemos trabajar la ecuación de Bernoulli de varias maneras. Y definimos la presión estática y la presión dinámica, ¿verdad? La presión estática es la que es debida a la presión en la tubería, a la presión que hay. Digamos, cuando usted tiene el flujo estable, usted puede poner un manómetro y entonces usted ve qué presión tiene ahí, ¿ok? Y además, la presión estática entonces se debe también a la altura a la que está la tubería o a la altura a la que sube, etcétera, o a la altura a la que baja, ¿verdad? Y la presión dinámica es la debida a la velocidad del flujo, ¿ok? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una nueva sección que se llama 19 de noviembre de 2021. Ok, entonces vamos a dar inicio con la clase número 1 del 19 de noviembre de 2021. Ok. Entonces, vamos a entrar en el tema del factor de corrección de la energía
cinética. ¿Dónde están mis otros? Aquí está. Ok, entonces decimos, decimos, hasta el momento hemos tomado la velocidad promedio para la energía cinética. Sin embargo, en la realidad se ha comprobado que esta velocidad varía, por lo que se hace necesario introducir un factor de corrección, como sigue. Entonces, vamos a decir, el factor de corrección se llama alfa, ¿ok? El factor de corrección se llama alfa. Entonces, vamos a decir que alfa es igual a 2 para flujos laminares. Y vamos a tener que 1.04 es menor o igual a alfa es menor o igual a alfa y alfa es menor o igual a 1.111 para flujos turbulentos. Y entonces la ecuación del balance energético se escribe como sigue. Entonces, la ecuación la vamos a tener como M punto. No, rojo no me gusta. M punto que multiplica a P1 entre ρ1 más alfa 1 por la velocidad 1 al cuadrado entre 2 más G Z1 más la potencia de la bomba, y esto es igual a M punto que multiplica a P2 sobre ρ2 más alfa 2 por C2 al cuadrado entre 2 más GZ2 más la potencia de las turbinas más la potencia de las pérdidas. O si dividimos por M punto y G, entonces vamos a tener, ¿verdad? O P1 entre ρ1 G más alfa 1 C1 al cuadrado entre 2G más Z1 es igual, perdón, más la H de la bomba. Más la H de la bomba, entonces es igual a P2 entre ρ2G más el coeficiente 2 por C2 al cuadrado entre 2G
más Z2 y más H de la turbina más H de las pérdidas. Ok, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y de dónde sale ese alfa 1 y ese alfa 2? ¿Y de dónde sale que es 2 para flujos laminares y está entre 1.04 y 1.1 para flujos turbulentos? Bueno, no se pregunten mucho eso se determinó experimentalmente. ¿Ok? Entonces, no es que hay una teoría donde puedo deducir que la energía cinética la puedo corregir con alfa 1 y demostrar eso, sino que en mediciones en laboratorios se ha llegado a que la corrección de la energía cinética tiene que hacerse con un alfa y entonces la ecuación de la energía cierra bien. ¿Ok? Bueno, ahora sí, metámonos con las pérdidas, que es otro tema que se ha determinado experimentalmente. No hay teoría para las pérdidas, sino que, bueno, ¿cómo hacemos para determinar la pérdida? O sea, ¿cómo hacemos para determinar cuál es la columna equivalente de pérdidas? Entonces, eso se hace en los laboratorios, ¿ok? Y así se ha llegado a estas ecuaciones. Entonces, vamos a decir, ¿dónde H pérdidas, o sea, la columna de pérdidas, la vamos a expresar como H pérdidas mayores más un H de pérdidas menores. ¿Ok? Así se le han llamado. Entonces, se le llaman la columna debida a las pérdidas mayores más la columna debida a las pérdidas menores. ¿Ok? Entonces, estas pérdidas mayores son las pérdidas debidas a la tubería. Y estas pérdidas menores son las pérdidas debidas a los accesorios. Entonces aquí decimos, estas son las pérdidas debidas a las tuberías. Y estas que están aquí son las pérdidas debidas a los accesorios. ¿Cuáles accesorios? Codos, Ts, válvulas, etcétera, ¿verdad? Hay muchas. Y ustedes tienen, ya yo les di el archivo para sacar los coeficientes de las pérdidas de los accesorios que tengan, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos, o sea, el procedimiento que se siguió en los laboratorios fue dividir las pérdidas debidas primero a las tuberías, que las tuberías pueden ser muy largas, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede comprobar que usted tiene pérdidas en una tubería con la manguera. Usted compara el caudal que tiene en la llave de chorro, ¿verdad? Y puede medir, digamos, usando un poco el sentido común, ¿verdad? Ve la velocidad que sale ahí, le pone la manguera, y si usted tiene una manguera de 30 metros, va a observar cómo en la salida la velocidad es menor. ¿Por qué? Porque hay fricción en la manguera. Entonces hay parte de la energía que sale, que viene de la energía cinética que sale en la válvula, se va en un cierto calor, en una cierta fricción, muy pequeñita, pero se da, ¿ok? Y entonces la velocidad a la salida de la manguera es menor. Igualmente pueden observar ustedes, lo que pasa es que eso sí, habría que uno tener un montón de codos y tubitos y Ts, etcétera, ¿verdad? Pero si usted tiene un chorro aquí con cierta velocidad y pone un nipple con un codo, con una T, con una válvula, con etcétera, y mide la velocidad a la salida, va a ver que la velocidad es menor. Eso se debe a las pérdidas que hay en todos los accesorios, ¿ok? Entonces, esas dos pérdidas se dividen en eso. Bueno, ¿cómo las calculamos? También se determinó eso empíricamente, o sea, en los laboratorios. Entonces se llegó a que HP la columna de pérdidas
la podemos calcular. Ah, caramba. Entonces, HP se llegó a que es la sumatoria en I de todos los factores que se llaman, este se llama factor de fricción por la longitud de la tubería, por la velocidad en la tubería al cuadrado, entre el diámetro de esa tubería, o sea, el diámetro I por 2G. Esas son las pérdidas en la tubería, más la sumatoria en J de todos los coeficientes de pérdida en J por la velocidad en J al cuadrado entre 2G. ¿Ok? Donde Fi es el factor de fricción y se puede calcular como Fi o F en general igual a 64 entre el número de Reynolds. Y esto también se llegó a esto empíricamente. Profe, disculpe, ¿qué dijo que era re? ¿Qué dijo que era? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿El re qué significa, perdón? Número de Reynolds. Ahorita lo vamos a definir. Donde Re es el número de Reynolds. ¿Quién fue Reynolds? Bueno, un científico que se dedicó a estudiar flujos turbulentos, etcétera. Y entonces llegó a que había un numerito mágico que también lo dedujo empíricamente en su laboratorio. Entonces vio que el número de Reynolds era la velocidad promedio por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Y también esto lo podemos escribir como ρ por la velocidad promedio por el diámetro entre nu, donde hemos hecho que la viscosidad cinemática sea la viscosidad entre la densidad. Y esta variable se llama viscosidad cinemática del fluido. Y las unidades son metros cuadrados por segundo en el sistema internacional. Entonces, el número de Reynolds va a tener 3 rangos. El número de Reynolds va a ser, si es menor o igual que 2300, entonces implica un flujo laminar. Si el número de Reynolds está
entre 2300 y 4000, entonces tenemos un flujo transicional. Y si el número de Reynolds es mayor o igual que 4000, entonces tenemos un flujo turbulento. ¿Ok? Ok, entonces, hoy vamos a aprender a usar el diagrama de Moody y vamos a aprender a determinar el factor de fricción. Vamos a aprender a usar el número de Reynolds, a calcularlo, ¿verdad? Y a calcular, digamos, el diseño de una bomba. ¿Qué bomba necesitamos? ¿Con qué potencia para llegarle a un edificio? Ok. Entonces, fíjense que para un solo diámetro, o sea, si tenemos una tubería con D igual constante, entonces H, la columna de pérdidas se reduce a, entonces esto implica que la columna de pérdidas se reduce a el factor de fricción por la longitud de la tubería entre el diámetro más la sumatoria de todos los coeficientes de pérdidas y todo eso multiplicado por la velocidad promedio entre 2G. Entonces decimos donde L es la longitud de la tubería. KP son los coeficientes de los accesorios. V es la velocidad promedio y F es el factor de fricción. Ahora bien, todo en mecánica de fluidos, en dinámica de fluidos es muy difícil tener un modelo que me diga con precisión, que me prediga con precisión todas estas variables de las que estamos hablando, ¿ok? Así es que no se extrañen de que la mayoría de las cosas sean determinadas empíricamente, ¿ok? El factor como la siguiente ecuación. El factor de fricción se calcula del diagrama de Moody o se determina
con la ecuación de Colebrook. ¿Y qué dice la ecuación de Colebrook? Es un chorizo horrible. Entonces dice que 1 sobre el factor de fricción, la raíz del factor de fricción es igual a menos 2 por el logaritmo en base 10 de epsilon entre d sobre 3.7 más 2.51 entre el número de Reynolds que multiplica a la raíz del factor de fricción. ¿Cómo llegó él a eso? Búsquenlo si quieren en internet, pero definitivamente debió haber hecho una investigación de muchísimos años. ¿Ok? Donde epsilon sobre d se llama, es la aspereza relativa. Ok, entonces si ustedes van a las tablas de termodinámicas, ¿verdad? Entonces vamos al diagrama de Moody, que es este, al último, y este es, digamos, el último diagrama que vamos a aprender a usar. Hoy lo vamos a aprender a usar. Este. Ok, entonces vamos a determinar el material, si es vidrio, si es plástico, si es concreto, si es madera, si es hule, afinado, si es cobre o bronce, o sea, si tenemos tubería de cobre o bronce, si es hierro fundido, o sea, las tuberías corrientes de esas que ustedes ven, tubos de hierro, si son galvanizadas, etcétera. Ok, entonces aquí determinamos la aspereza, epsilon. Entonces, epsilon está dada aquí en estos rangos. Ok, abajo está graficado el número de Reynolds. Esto no se podrá rotar. Para ver. Profe, Sí. creo que si le da clic derecho sobre digamos, sobre la página, le dice rotar hacia la derecha, que es justo lo que yo acabo de hacer con el mío. Dice como rotar hacia la derecha, ajá. Ah, muy bien, Yulisa. Muchas gracias. Yo no sabía ese truco. Ok. Ok, entonces aquí tenemos en el eje horizontal el número de Reynolds, que lo vamos a calcular, ¿verdad? Y vean que aquí les menciona la ecuación de Colebrook. Ok. Y aquí se tabula el factor de fricción o el factor de Darcy, que le llaman, ¿ok? Entonces, no se preocupen, tal vez ahorita no lo están entendiendo, pero sí lo vamos a entender con el problemita que vamos a desarrollar, ¿ok? Bueno, entonces, sigamos. Ok, y entonces pasamos a la sección de problemas resueltos. Ok, entonces decimos problemas resueltos. Entonces, los problemas los podemos resolver o usando la ecuación de Bernoulli, ¿verdad?
que eso es asumiendo un flujo ideal o usando la ecuación de energía, calculando o sea, tomando en cuenta la columna de potencia de la bomba, la columna de potencia de la turbina, la columna de potencia de las pérdidas mayores y la columna de potencia de las pérdidas menores. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar primero con un problema sencillo. Ok, entonces decimos, problema número 1. Dice, un tanque de agua presurizado tiene un orificio de 10 centímetros en el fondo, por donde descarga el agua a la atmósfera. El nivel de agua está a 2.5 metros arriba del orificio. La presión absoluta de aire en el tanque sobre el agua es de 250 kilopascales, mientras que la presión atmosférica es 100 kilopascales. Despreciando los efectos de fricción, determinar el caudal inicial de descarga. Bueno, entonces, como en todos los problemas, es conveniente hacerse un esquema de lo que uno tiene, ¿verdad? En física siempre los esquemitas son muy útiles. Entonces, hacemos nuestro tanque. Y nos están diciendo que tiene un orificio, ¿verdad? En el fondo, entonces el orificio lo podemos poner por aquí, digamos. Ok, entonces dice que el tanque está lleno de agua. Entonces dice que tiene, por aquí tiene agua. Y el agua está saliendo por aquí. Ok, entonces, dice que tiene una altura de 2.5 desde el orificio, el agua. Entonces dice que el agua inicialmente tiene 2,5 metros. Y dice que aquí adentro la presión es de 250 kilopascales. La presión del aire que está aquí adentro. Entonces dice que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. ¿Ok? Entonces vamos a tomar como referencia el orificio. Entonces, esta es la referencia. Lo que implica que Z2 es igual a 0. Entonces, aquí vamos a tener el punto 2 y aquí vamos a tener el punto 1. Un punto cualquiera sobre la superficie del agua.
Entonces, ¿qué vamos a asumir para resolver el problema? Primero, la densidad del agua es constante. O sea, rho del agua igual constante. Entonces, no varía la densidad del agua. Segundo, nos dice el problema, desprecie las fricciones, ¿verdad? Entonces, la fricción es despreciable. Y tercero, vamos a asumir un flujo estacionario. Entonces, estas son las condiciones donde aplica, ¿verdad? Esto implica que aplica la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. ¿Ok? Entonces escribimos la ecuación de Bernoulli y entonces vamos a decir que la presión en 1 entre la rho del agua por G más la velocidad en 1 al cuadrado entre 2G más Z1 es igual a la presión absoluta en 2 entre rho G más la velocidad en 2 al cuadrado entre 2G más Z2. Y esta es la ecuación 1. Ok, entonces tenemos la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver qué tenemos de la ecuación de Bernoulli. Tenemos la presión absoluta 1, sí la tenemos. La densidad sí la tenemos, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Es más, pongámoslo aquí, ¿verdad? Rho igual constante, igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces estamos viendo qué es lo que tenemos. G lo tenemos, es constante alrededor del planeta. V1, ¿qué pasa cuando quitamos el tapón del orificio y empieza a salir el agua en un estado estacionario? Bueno, que V1 lo podemos aproximar a 0. ¿Por qué? Porque es muy bajita la velocidad con la que el punto 1 está viajando. Entonces el V1 lo podemos aproximar a 0. Y entonces todo este término es 0. ¿Verdad? O sea, ponemos en paréntesis aquí, V1 es aproximadamente 0. Z1 lo tenemos, es 2,5 metros. La presión 2 absoluta la tenemos, es 100 kilopascales. Rho lo tenemos, es constante. G lo tenemos. La velocidad 2 es la incógnita. No la tenemos. Y la referencia Z2 es 0. Es la referencia. ¿Ok? Bueno, necesitamos otro caudal, ¿verdad? Otra ecuación que podemos tener, ¿verdad? Es
la ecuación de caudal, porque me están pidiendo determinar el caudal inicial de la descarga, ¿verdad? Determinar el caudal inicial de la descarga, ¿verdad? Entonces, planteamos la ecuación del caudal. Ok, entonces, tenemos que el caudal aquí en mecánica de fluidos vamos a usar Q como, no como calor, ¿verdad? Como se usa en termodinámica, sino como caudal, ¿ok? Entonces el caudal lo vamos a llamar Q y es igual al área por la velocidad 2. Y esta área la tenemos. Vamos a ver si tenemos el área. Sí, dice que el diámetro es de 10 centímetros. Entonces tenemos el radio. Entonces pi por r al cuadrado. Ok, tenemos el área. Entonces aquí, esta es la pregunta que nos están haciendo. El caudal, tenemos el área y no tenemos la velocidad. Entonces podemos encontrar la velocidad de la ecuación 1. Ok, entonces esta es la ecuación 2. Y entonces despejamos la V2 de la ecuación 1, ¿verdad? Entonces de ecuación 1 tenemos que V2 al cuadrado entre 2G es igual a P1 menos P2 entre rho G más Z1. Ok, de aquí ya despejamos totalmente V2 como 2 por P1 menos P2. El 2G pasa a multiplicar al otro lado, entonces las G se van. Entre rho más 2G Z1 y raíz de todo esto. Entonces sustituimos los valores de V2. Entonces V2 resulta la raíz de 2 por 250 menos 100 entre 1000, o sea, 10 a la 3. Y la presión está en kilopascales. Entonces es 250 kilopascales y 100 kilopascales. O sea, tengo que multiplicar por 10 a la 3 para pasarlo a pascales, sistema de unidades internacionales, ¿verdad? Más 2 que multiplica a 9.8 y que multiplica a 2.5. Y cierro la raíz. ¿Ok? Y entonces esto me da, háganlo ustedes, me lo revisan, por favor. A mí me dio 18.68 metros por segundo, porque todo está en Sistema Internacional de Unidades, entonces tenemos metros por segundo, que es la unidad de la velocidad en el Sistema Internacional. Entonces, ahora calculamos el área. Entonces, el área es igual a pi por 0.05, que es el radio al cuadrado. Y esto da 7.85. Me los revisan también. Todos los cálculos, por favor, revísenlos. Por 10 al menos 3 metros al cuadrado. Entonces, con el área y la velocidad de salida, ya encontramos el caudal. Entonces, esto implica que Q es igual a la velocidad 2 por el área. Bueno, aquí podemos llamarle área 2, ¿verdad? Sí, en realidad es área 2. Área 2. Entonces, esto es 18.68. Sistema Internacional de Unidades, metros por segundo. Entonces, no hace falta ponerla por 7.85
85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces se van los metros. No, quedan metro cúbico por segundo, ¿verdad? Entonces esto queda 0.146 metros cúbicos por segundo. Y esa es una muy buena aproximación, porque en realidad la única fricción que usted está teniendo es la fricción en las paredes del tanque, pero la velocidad con que el nivel de agua del tanque está bajando es muy poca. Entonces la fricción es realmente despreciable. ¿Por qué? Porque el diámetro del orificio es pequeño, son 10 centímetros. Ok, entonces el tanque es bien grande, tiene 2,5 metros de altura de agua y el otro factor de fricción que hay es en el borde del orificio. Ok, aquí. Entonces, en realidad, esta es una muy buena aproximación y si nosotros midiéramos el caudal al principio, ¿verdad? Cuando quitamos el tapón del orificio, ¿cómo medimos el caudal? Ya yo les había dicho, ¿verdad? Víctor, ¿se acuerda? Se puede utilizar algún recipiente de volumen conocido, se toma el tiempo y se divide el volumen conocido entre el tiempo cuando se llena. Es correcto, exactamente, ¿verdad? Podemos tener un recipiente de 1 litro, ¿verdad? Y entonces agarramos el cronómetro del teléfono, quitamos el tambón, apretamos el cronómetro, medimos en cuánto tiempo se llenó el litro, y entonces ahí tenemos el caudal, listo, ¿verdad? Y después lo pasamos, ahí tenemos cuántos, o sea, 1 litro entre, ¿verdad? El número de segundos. Eso lo pasamos a metros cúbicos por segundo y listo, ahí tenemos el caudal. Y entonces, con el caudal y el diámetro podemos medir calcular la velocidad y compararla con la velocidad obtenida aquí. Y van a ver ustedes que es muy, muy similar. ¿Ok? Bueno, qué tirada. 10:52, ya se fueron 52 minutos. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Christopher, Profe, no, está claro. ok. Yulisa, No, profe, por el momento no. bueno, muy bien. Entonces, les aviso cuando iniciamos la segunda clase. Entonces, dejamos de compartir y nos vamos.